A usted muchas gracias por estar todo el día con la programación de TN23, este canal innovador que le presenta noticias y programas de contenido las 24 horas. Ahora iniciamos este programa de contenido, el rostro de la noticia, media hora con el análisis profundo de temas de interés para los guatemaltecos. En este caso, pues la semana pasada el Congreso de la República aprobó un decreto en el cual se prohíbe que menores de edad puedan casarse o contraer matrimonio. Esto especialmente para protección de las niñas y adolescentes. Pero, ¿qué conlleva esta ley? ¿Qué podemos esperar durante los siguientes días cuando tome vigencia y durante los siguientes meses? ¿Quiénes pueden estar contra esta ley? Pues vamos a conocer hoy muchos detalles porque nos acompaña en este programa el licenciado Leonel Dubón, quien es director ejecutivo de la asociación El Refugio de la Niñez, entidad que estuvo junto con otras nacionales e internacionales pues promoviendo y empujando la aprobación de esta ley. Bienvenido. Sí, muchísimas gracias al Rostro de las Noticias y a TN23 por la oportunidad de poder dialogar sobre un tema tan importante, tan trascendental para el país como es el tema de la niñez. Hay que recordar que Guatemala es un país eminentemente joven. De acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el 52% de la población es menor de 19 años, 49% menor de 18 años, y de ese porcentaje hay que recordar también que el 50% son niñas. Entonces hay que tener muy claros esos datos, porque si bien es cierto, es una iniciativa que viene a beneficiar a la niñez en general, quien más desprotegida estaba antes de la aprobación de este decreto legislativo, el 08-2015, eran precisamente las niñas, aunque también reconocemos que la edad para el matrimonio, aunque las niñas estaban en 14 años, para los niños en 16 años, ninguno de los dos tenía ni las condiciones físicas ni emocionales para poder asumir una responsabilidad de tal magnitud como es el matrimonio, llevar una familia, llevar un hogar y todo lo que implica en nuestra sociedad. De esta lucha que ustedes hicieron, ¿desde qué época, desde qué años empieza? Y lo que quedó plasmado en la ley, ¿es específicamente lo que se solicitaba, licenciado? Bueno, primero yo quisiera recordar a nuestros queridos televidentes que en materia de protección a la infancia, Guatemala ha sido uno de los países que más le ha costado ir recuperando terreno. Guatemala, si bien es cierto, en 1990 ratificó la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, fue hasta el 2003, estamos hablando de 13 años después de esta ratificación, que armoniza su legislación interna a través de la aprobación de la Ley de Protección Integral. Después del 2003, cuando se aprueba la Ley de Protección Integral, que diríamos nosotros que es un parteaguas porque hay un cambio doctrinario en cuanto al trato que se le debe dar al niño y a la niña en el país, pues empiezan también otra serie de iniciativas tendientes a complementar esa legislación. Por eso es que en el 2007, por ejemplo, tuvimos la aprobación de la Ley de Adopciones, en el 2009 la aprobación de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la ley que vino a reconocer la violación sexual en niños, varones, porque antes no existía ese delito en nuestra legislación. En el 2010 la ley de la coordinadora del sistema Alerta Alba Kenneth, y hoy estamos ante una coyuntura especial. Creemos nosotros que esta legislatura es una de los decretos más importantes en la historia de esta legislatura en el país, porque este decreto viene a proteger a las niñas. Como bien lo decía el diputado Oliverio García Rodas, que fue uno de los ponentes de la ley, el Código Civil de 1877 fue precisamente el que dio puerta para que las niñas en Guatemala se pudieran casar a los 14 años. Y hoy por hoy nos damos cuenta que lamentablemente quizás en ese momento lo que se buscaba era dar respuesta a aquellos matrimonios tempranos. Sin embargo, en los últimos 5 años hemos tenido 81,000 matrimonios en niñas y adolescentes, y lo que empezamos a encontrar gradualmente conforme fue evolucionando nuestra sociedad es que tenemos niñas de 14 años contrayendo nupcias con hombres de 40, de 50, de 60 años. Tuvimos un matrimonio de una niña de 14 años con uno de 72 años. Entonces es una relación totalmente desigual. No eran matrimonios necesariamente entre pares, sino que con brechas de edad. Y lo más doloroso que siempre hemos mencionado es que los padres muchas veces se entregaban a sus propias hijas sin que existiera el consentimiento de la niña. Entonces a lo que se le ha denominado matrimonios forzados, que también bien lo recoge la ley contra
la violencia sexual, explotación y trata de personas. Entonces, esta aprobación del decreto 08-2015 es un eslabón más para la protección de la niñez en el país. ¿Cómo están las leyes en el resto de países cercanos? Bueno, Guatemala a nivel centroamericano es el primer país que aprueba esta normativa. Es el tercer país a nivel latinoamericano. Primero lo aprueba México, luego Ecuador y ahora Guatemala. Solo hay una diferencia que hay que remarcar, que Guatemala lo hace con una única excepción. Los otros países lo hicieron sin ninguna excepción, pero aún así nosotros creemos que es un avance significativo. Este esfuerzo de lograr una normativa orientada a proteger a las niñas es un esfuerzo que empieza hace aproximadamente 2 años y fracción, 2 años, 4 meses, a partir de la iniciativa de Plan Internacional, cuando se crea la Mesa por la Niña. Entonces, una serie de organizaciones de derechos humanos y de derechos de la niñez empezamos a trabajar de manera conjunta, diría yo, 3 tipos de instituciones aglutinadas con un mismo fin. La primera es Plan, UNICEF y otras que lideraron el proceso, sobre todo Plan Internacional. La segunda línea de instituciones son instituciones de la sociedad civil, y la tercera línea de instituciones, hay que reconocer que la Defensoría de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos, o sea, el Procurador de Derechos Humanos, estuvo siempre presente en este proceso, lo que hace una articulación de diferentes tipos de instituciones que a la final logra un objetivo interesante, que es lograr la aprobación de esta legislación. ¿Cuál es el papel de ahora en adelante de todas estas entidades por usted mencionadas? Bueno, yo creo que viene uno de los retos más grandes. Todas y todos sabemos que uno de los problemas más fuertes que tienen las normativas guatemaltecas es precisamente la lentitud o los cuellos de botella que encontramos precisamente en la aplicación de las normativas. Acá yo diría que tenemos varias líneas de acción importantes y trascendentes que tenemos que trabajar. Primero, hablar sobre la excepción. O sea, ¿cuál es la excepción? La excepción que establece la ley es que podría existir matrimonios de niñas a partir de los 16 años, ya no de los 14, ahora estamos hablando de los 16 años, siempre y cuando sea con autorización de un juez competente. Esto quiere decir que hay que trabajar fuertemente, primero a partir de esa excepción con el organismo judicial que ha mostrado a partir de esta nueva corte muy buena voluntad de trabajar con las organizaciones de sociedad civil. De hecho, estamos por firmar varias organizaciones un acuerdo de cooperación con el organismo judicial. Hay que trabajar con el organismo judicial porque en manos de los jueces va a quedar la responsabilidad de decidir si existen esas condiciones para autorizar o no autorizar un matrimonio. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar fuertemente por el tipo de información que tienen que tener los jueces. Esta misma excepción conlleva una gran responsabilidad de los jueces, pero no solo en materia del tipo de información que tienen que tener para poder tomar esta decisión. Esta excepción también da cabida a uno de los principios fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que una de las líneas más importantes es que el niño debe ser escuchado y tomado en cuenta. Entonces, esta excepción también le da una participación a la niña o al niño o a la o el adolescente que puede contraer matrimonio. Esto quiere decir que la opinión de él o del adolescente es determinante para la decisión que tiene que tomar el juez. Entonces no es una decisión unilateral ni antojadiza del juez, sino que el juez tiene que hacer una investigación a partir de las instituciones que tenga a sus manos, por ejemplo la Procuraduría General de la Nación o las mismas trabajadoras sociales del juzgado o los psicólogos, evaluaciones psicológicas, sino que también tomar en cuenta la opinión de la niña o del niño en este tipo de decisiones. Entonces, esta primera línea habla de una formación muy importante en el sistema de justicia. O sea, no es cualquier juez el que va a tomar esta decisión. Tiene que ser un juez que tiene suficiente conocimiento y formación en materia de derechos humanos y sobre todo en materia de derechos de las niñas. La segunda línea importante, creo yo, va dirigido a los alcaldes. O sea, la Asociación Nacional de Municipalidades y los alcaldes, y sobre todo hoy que estamos acá en el rostro de la noticia, es importante hacer un llamado a los alcaldes, que tienen que ser muy cuidadosos, que a partir de la publicación de la ley en el diario oficial, ellos no pueden
autorizar ningún tipo de matrimonio porque estarían cometiendo un delito y podrían ser perseguidos penalmente por ese delito. De hecho, tenemos un proceso contra un alcalde de Quetzaltenango que casó a una adolescente menor a los 14 años cuando la ley se lo prohibía. Entonces, aquí yo creo que a través de los medios de comunicación los alcaldes pueden informarse porque estarían cometiendo delito. Estamos hablando hoy por hoy, de acuerdo a los últimos del 06-07 de 2015, con aprobación de las nuevos municipios y municipalidades, estamos hablando de 340 municipalidades, 340 alcaldes que ya no van a poder ejecutar matrimonios directamente en adolescentes. O sea, eso lo tienen que tener bastante claro. Y la tercera línea de acción, creo yo que es importante, es a través del Colegio de Abogados. Los abogados tienen que saber que ya no se pueden hacer matrimonios notariales, que ya el notario, el abogado no puede hacer este tipo de matrimonios. Sí lo pueden hacer los alcaldes, sí lo pueden hacer los abogados, siempre y cuando ya tienen la autorización de un juez competente. Entonces, esto hace mucho más compleja, yo sé que duró mucho esta explicación, hace mucho más compleja la aplicación. Sin embargo, tenemos que trabajar mucho las organizaciones que hemos acompañado este proceso a nivel comunitario, a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional, para que todas y todos estemos suficientemente informados de lo que no se puede hacer y lo que esta nueva normativa permite, orientado sobre todo a la protección de la niña y del niño a nivel nacional. Gracias. De esta excepción, de hecho, aún hay mucho de qué hablar, pero lo haremos en la segunda parte. En este momento vamos a la pausa. Estamos hablando entonces sobre la nueva normativa sobre la edad mínima para casarse en Guatemala. Ahora volvemos. La forma más fácil de combatir las espinillas, fácil. Cambia tu jabón de todos los días por Asepxia, así como yo. Todos los días cuando te lavas la cara, en vez de hacerlo con cualquier jabón, hacelo con Asepxia, que ayuda a combatir y a prevenir las espinillas. Su exclusivo antiacnil Fast Performance penetra en los poros, limpia el exceso de grasa y ayuda a prevenir la aparición de nuevas espinillas. No te compliques más, así como yo, y deja tu piel en manos de los que saben. La noticia está en un cambio constante y TN23 le presenta los hechos más destacados, minuto a minuto. TN23 con más emisiones de noticias que cualquier otro medio. En vivo, desde el lugar donde ocurren las noticias. TN23, el único canal de noticias en Guatemala a las 24 horas. Porque una noticia no tiene horario. TN23, todo noticias las 24 horas. Gracias por continuar con el rostro de la noticia y con TN23. Hablando hoy entonces sobre la edad mínima para casarse a partir de una nueva normativa aprobada apenas la semana pasada en Guatemala. Sin embargo, se dejó una excepción y es de ello de lo que estamos hablando en este momento con el licenciado Leonel Dubón, director ejecutivo de la asociación El Refugio de la Niñez. ¿Por qué se deja entonces en manos de un juez esta ventana abierta para que diga el sí o el no, licenciado? Bueno, puede verse desde dos perspectivas. Nosotros como organizaciones de derechos de la niñez y la mayoría de instituciones hubiéramos querido que esta excepción no se diera. Sin embargo, hubo mucha argumentación de algún grupo de parlamentarios que era necesario todavía dejar esta excepción para resolver aquellas dudas que se dieran en la implementación de la ley. En principio, a nosotros nos interesaba que esta ley fuera aprobada lo antes posible, porque hay que reconocer que si en los últimos 5 años hay 81,000 matrimonios en niñas, algo está pasando. Entonces tendríamos que empezar con lo más importante. Esos 81,000 matrimonios fueron autorizados por los propios padres de las niñas. Entonces aquí hay otro tema que tenemos que discutir muchísimo. Nosotros lo hemos planteado en otros espacios y es como lamentablemente conforme el tiempo se ha venido deteriorando el sistema primario de protección. Este sistema que el principal actor es la familia.
muchos casos de niñas que acudían con nosotros nos decían que no se querían casar, pero que eran los propios papás los que las querían obligar a casarse. Durante el proceso de discusión de la ley en la Mesa de Seguridad y Justicia, a mí nunca se me va a olvidar, porque fue llevada a este espacio, que una compañera de la Asociación de Abogados Mayas comentaba que ella tuvo una vida aparentemente feliz, o sea, tuvo un matrimonio de muchos años, tuvo sus hijos, pero el momento más impactante para su vida fue cuando ella asumió y se dio cuenta que ella había sido cambiada por su papá por una vaca. O sea, el esposo había entregado una vaca a cambio de ella. Entonces, el darse cuenta de haber sido intercambiada como que fuera un objeto, a ella le causó mucho dolor. Entonces, nosotros creemos que el hecho de haber aprobado ya una legislación que no le permite a los papás negociar con sus hijas, ya es un avance significativo e importante. Quitar esa potestad a los papás que imponen muchas veces matrimonios. Nosotros como Refugio de la Niñez hicimos estudios y nos percatamos que muchas de las niñas que a los 14 años o 15 años quedaban embarazadas y eran obligadas a casarse por ambos padres, tanto el chico como la chica, al cumplir los 18 años ellas estaban solicitando la anulación del matrimonio o el divorcio, y muchas veces ya no con un embarazo, sino con 3 niños, con todo un fracaso aparente de la relación marital. ¿Por qué sucede esto? Muchas veces nosotros como adultos contraemos matrimonios y a los pocos meses o a los pocos años de haber contraído matrimonio empiezan algunas diferencias que va a depender de nuestro nivel de madurez cómo empezamos a superar esas diferencias. Pero en el caso de las adolescentes no. Hay que recordar que el ser humano, de acuerdo a la psicología, tiene etapas del desarrollo, y cuando una de las etapas del desarrollo no es totalmente concluida, lo que sucede es que hay una especie de fijaciones en esa etapa y la persona no se puede realizar totalmente. Entonces, esto es lo que pasa con un adolescente. O sea, muchas veces las niñas a los 14 años, cuando están empezando la adolescencia y contraen matrimonio, y sobre todo porque son forzadas a contraer matrimonio, los traumas y las crisis posteriores en edad adulta son crisis muy fuertes. ¿Por qué? Porque no pudieron disfrutar una etapa del desarrollo que era determinante para su propia realización. Otro de los elementos que es importante es que no podemos perder de vista que Guatemala es un país que, nos guste o no nos guste, ha sido señalado por serios problemas de subdesarrollo. Es un país que a sus niñas a los 13 años las está forzando o les da la posibilidad de contraer matrimonio. Es un país que no se va a desarrollar. O sea, una niña que no tiene acceso a la educación, que una niña que se casa a temprana edad seguramente no tiene acceso a la totalidad de sus derechos, ni a la educación, ni a la salud, ni al pleno desarrollo. Es un país que no va a salir de ese subdesarrollo. Entonces, seguimos insistiendo que aunque exista esa excepción para nosotros, este ha sido un paso trascendental, y felicitamos a todos aquellos diputados que han tenido un nivel de participación en esta iniciativa, porque no fue un tema de un solo partido político, fue un acuerdo con varios diputados de diferentes bancadas, y cuando logran unificarse los criterios de diferentes diputados, no importa el partido político, es cuando en verdad se está legislando a favor de un país o se está legislando a favor de una población que lo necesita para poder lograr los avances de desarrollo que requiere Guatemala. Ya que menciona los impactos en la niña, en el aspecto de salud, ¿cómo les ha afectado? Bueno, lo que sucede es que hay que recordar que lamentablemente también en la cultura nuestra el tema como el machismo y ese sistema patriarcal nos ha afectado significativamente. Entonces a la niña muchas veces se le ve como mujer a partir del desarrollo. Y entonces el hombre en esa visión y cultura machista solo ve a la niña que empieza a desarrollar cuerpo, que empieza a tener ciertas características o condiciones, ya no la ve como un sujeto de derechos, la ve muchas veces como un objeto de placer sexual. Y el país y nuestra visión de la niña tiene que cambiar significativamente. O sea, el hecho de que una niña a los 12, a los 13, a los 14 años desarrolle y tenga ciertas condiciones físicas, no garantiza que esté ni en total de condiciones físicas, ni en las condiciones emocionales para poder formar un hogar, para poder tener una familia. O sea, los niveles de responsabilidad son grandes, y si nosotros, pasados los 25, pasados los 30 años, como adultos todavía fracasamos, imaginémonos
¿Qué más puede fracasar una niña a tan corta edad sin tener los suficientes insumos de madurez para poder tomar las decisiones correctas? Ustedes que conocen a profundidad la ley, cuando hablamos de matrimonio, pues es un acto legal que conlleva cierta cantidad de firmas y un respaldo legal. Pero ¿qué pasa en los casos en que solo dicen la llevo a vivir o conviven o algún tipo de unión? ¿También está contemplado en esta ley? Bueno, el tema de la unión de hecho no lo contempla la ley, aunque hay que reconocer que la unión de hecho podría darse a partir de los 16 años, pero la ley lo va a reconocer hasta que ella cumpla la mayoría de edad. Hay temas que nosotros no podemos negar y son las relaciones entre adolescentes. No lo podemos negar, la sociedad ha evolucionado significativamente. Lo que creemos que esta ley, para que esta ley funcione también hay que tener otros programas complementarios. Alguien por ahí hacía la pregunta, pero esta ley va a ayudar a reducir la violencia sexual contra las niñas o va a evitar las relaciones sexuales tempranas. No, eso no es cierto. O sea, para evitar los embarazos a temprana edad, tenemos que cambiar nuestro sistema educativo. O sea, no podemos seguir negando que mientras el sistema educativo les niega la información a las niñas, las redes sociales se las dan con tal disponibilidad y con tal libertad que lo mejor es que el sistema educativo rompa con esos tabúes tradicionales que ha tenido sobre la visión de la educación en las niñas y empezar desde el nivel primario a hablar de una educación integral en sexualidad y desde el nivel secundario a hablar de una educación sexual y reproductiva, porque eso es salud para las niñas. El hecho de negarles la información a las niñas las expone mucho más. La mayor cantidad de casos que nosotros tenemos de violaciones sexuales en niñas y adolescentes tiene que ver con el desconocimiento que ellas tienen inclusive sobre su propio cuerpo, cómo funciona su propio cuerpo, cómo debe protegerse ella. Entonces, en la medida que neguemos esta información, las niñas van a estar mucho más expuestas. ¿Qué nos puede comentar respecto a las penalizaciones impuestas por esta ley? Entiéndase lo que usted ya mencionó, alcaldes, jueces y en este caso pues los adultos también. Pero esta ley es complementaria a lo que la misma ley contra la violencia sexual establece. Hay que reconocer que, por ejemplo, delitos como el matrimonio forzado o el matrimonio servil ya no pueden existir en niñas. Sin embargo, el matrimonio servil y el matrimonio forzado sigue estando en el artículo 47 de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata como una de las formas de trata de personas. Entonces aquí lo que se requiere es mejores procesos de investigación de parte de la Fiscalía de Trata del Ministerio Público, que reconocemos que está teniendo un avance importante, pero sobre todo mejores niveles de formación y de información. Hay que reconocer que hoy por hoy ya no se puede dar el matrimonio en niñas y que la única excepción la establece la ley y tiene que quedar totalmente respaldada. Seguramente más de algunos casos se van a dar y ahí es donde la parte coercitiva de la ley tiene que entrar a funcionar. Esta ley no modifica el Código Penal, es más el Código Civil el que viene a modificar, entonces va a tener que acudirse a otro tipo de leyes complementarias para poder sancionar a aquellos que no cumplan con la ley. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la creencia que se tiene o como se utilizaba legalmente en cuanto a que un adulto que tenía relaciones con una menor y la embarazada tenía que casarse con ella, por ejemplo? Bueno, ese aspecto ya quedó totalmente derogado en la Ley contra la Violencia Sexual. Aquí se viene a reafirmar un poco más. Y lo que tenemos que hacer es trabajar mucho a nivel de sensibilizar a la gente. Realmente el país, a pesar de que hay leyes vigentes, como la 09-2009, que es la ley contra la violencia sexual que hemos mencionado en reiteradas oportunidades hoy, tenemos serios problemas de aplicación, pero no es necesariamente por falta de voluntad de aplicación, sino que es una normativa tan innovadora que ha costado romper con los esquemas tradicionales del país. Inclusive tenemos jueces que conocen perfectamente la ley, pero siguen diciéndole a la niña que ella provoca la violación sexual. Entonces, un juez que muchas veces conoce inclusive la ley a cabalidad. Entonces yo creo que no solo es que las normativas estén vigentes, tenemos que tener un cambio de actitud de parte de nuestros funcionarios. Alguien me decía, bueno, entonces hay que dar una nueva campaña de formación en jueces. Yo creo que también hay que cambiar mucho de actitudes, o sea, tenemos que romper con ese viejo esquema machista porque tenemos todo un reto al interior del país. Hay que recordar
que la mayoría de matrimonios en niñas no se da necesariamente en la ciudad capital. Entonces ahí el trabajo en departamentos como Alta Verapaz, como Huehuetenango, como el Quiché, como Escuintla, tiene que ser un trabajo muy fuerte, porque en los lugares donde más índices de matrimonios en niñas se están reportando y casualmente también más índices de embarazos en adolescentes, más índices de embarazos en niñas menores de 14 años. Entonces hay que entender que aunque las normativas estén vigentes por sí solas, no van a solucionar el problema. Hay que trabajar muchísimo en cambio de actitudes de funcionarios, pero también de la sociedad en general. Estamos por concluir, sus consideraciones finales. Bueno, yo creo que es importante que nos sumemos a este cambio de paradigmas con respecto al trato que tenemos que darle a las niñas en Guatemala. Queremos que hacer un llamado al nuevo gobierno a invertir en educación. Si nosotros no invertimos en educación, si no fortalecemos nuestro sistema educativo, no vamos a modificar este tipo de situaciones. Tenemos que invertir en nuestro sistema de salud y sobre todo tenemos que atrevernos a cambiar este sistema de protección porque lamentablemente no protege mucho a nuestra niñez y ese sistema de protección empieza desde casa. Yo creo que nuestra actitud como padres frente a nuestros hijos e hijas tiene que tener una actitud distinta porque lamentablemente nuestra sociedad ha perdido el valor a la familia. Leonel Dubón. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias y a todas las entidades entonces que hicieron una lucha muy fuerte hasta lograr la aprobación de esta normativa legal y con este programa pues también pretendemos ampliar los conocimientos que debemos tener todos los guatemaltecos sobre la aplicación de la misma. Y como siempre, lo invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho.